Bienvenidos, bienvenidas las que están conectadas también, las personas conectadas. Obviamente ya estamos en 3 modos. ¿Cuáles son? Vacaciones, mundial y elecciones. ¿Ah? ¿Y el qué? El Día del Padre. No, ese quedó ya relegado, eso con mundial y con elecciones, eso ya, ni se habla de los padres. Bueno, de hoy en 15 días tenemos partido de Colombia. Y como autorizaron ponerse la camiseta, pues vamos a ponérnosla. Ya ese día celebramos con la camiseta puesta. Entonces, ese es el último día del mes, sábado último del mes. Y tenemos reunión a las 4. Siempre una reunión de intercesión a las 4 y luego hacemos la reunión a las 5. Ese sábado vamos a hacer la reunión a las 4 y vamos hasta las 6 y a las 6 ponemos el partido para todos los que quieran quedar, incluyendo perro caliente, maíz pira, lo que quiera. ¿Está bien? Menos licor porque aquí no nos dejan vender licor. Estamos en ley seca. Entonces, para que ustedes se vayan programando de todas maneras, yo creo que en el cielo no va a haber fútbol, entonces tenemos que aprovechar las cosas que no van a haber en el cielo. Entonces tenemos que aprovecharlas aquí en la tierra. ¿Listos? Anuncios entonces con respecto a esta semana. Siendo aún festivo el lunes hay tiempo de oración nacional. Estamos conectados todos los lunes durante todo este mes de junio a una oración nacional a las 6 de la mañana, de 6 a 6:45 los lunes todos de junio. Y a partir del martes seguimos con la alborada de martes a viernes a las 6 también. Solo que la alborada es hasta las 6:30 y esta invitación de la nación es hasta las 6:45. En el WhatsApp les llegan las 2 invitaciones, ¿está bien? Tenemos el ayuno común y corriente el martes a las 12 y a las 6 reunión y tenemos nuestras reuniones de fin de semana común y corriente. O sea, puede que ya de alguna manera algunas células, algunas citas de edificación por proceso de vacaciones se suspenden mientras estamos por fuera, pero luego retomamos esos. Las reuniones generales y las actividades de oración permanecen todo el tiempo, ¿está bien? Para que estemos ahí vinculados. ¿Qué otro anuncio tenemos? Doña Alejandra, venga por favor. Ustedes vieron hace 8 días a 2 de los jóvenes, bueno, decimos jóvenes de 35 en adelante hoy día, nosotros somos menos jóvenes. Ellos tienen un chaleco distintivo que le va a ayudar para 2 cosas, para que si alguna persona tiene problemas con el WhatsApp, entonces les puede preguntar a ellos para cómo de alguna manera actualizar en su celular o en su tablet lo de la comunidad. Y también para la inscripción en UMC. Ellos van a estar también pendientes con el QR de UMC si usted quiere inscribir. Veamos entonces nuestra cápsula de hoy. Hoy queremos hablar un poco acerca de los emojis y la razón de hacer esto es porque todos hemos experimentado dentro de los grupos que se manda una invitación o una información importante y hay personas que responden muy rápido. Y cuando uno se vuelve a meter ya hay un montón de respuestas, stickers y un montón de información adicional y para regresar a la información que estamos buscando pues nos toca deslizarnos bastante para evitar eso y que esto siga siendo interacción. Están diseñados los emojis. Entonces para poder acceder a ellos lo único que necesitamos es vamos a nuestra comunidad. Nos vamos a avisos, que es donde llegan los anuncios generales. Y en avisos podemos ver los mensajes que manda Jezreel. Luego podemos mantener oprimido uno de los mensajes de Jezreel durante 2 segundos y ahí va a aparecer como un menú o una barra horizontal con diferentes emojis y el objetivo es que cada uno de nosotros, si así lo queremos, respondamos a ese mensaje con el emoji que identifica nuestra emoción en ese momento. Entonces tenemos muchos más y de hecho si siguen ustedes deslizando hacia la izquierda sobre esa barra van a encontrar un más y ahí van a aparecer todos los emojis que tenemos en una conversación individual con cualquier persona y podemos reaccionar con eso. El objetivo de esto es que todos podamos seguir mostrando nuestra aprobación o desaprobación frente a un mensaje
entendiendo también que, por ejemplo, avisos está limitado para que solamente los administradores puedan escribir, ¿cierto? Sé que a veces nos sentimos como limitados, por ejemplo, si tenemos una pregunta frente a ese comentario. Entonces, lo que podemos hacer es ya mandar un mensaje personal a cualquiera de las personas que ustedes identifiquen como la posible persona que les puede dar respuesta, pero no se va a ver dentro de este grupo. Esa era nuestra cápsula de hoy, aprender a usar los emojis. Bueno, ¿por qué hacemos esto? En la neurociencia se dice que el cerebro tiene neuroplasticidad. Entonces uno a veces con el pasar del tiempo va diciendo, no, es que yo ya no puedo eso, es que eso me queda grande, es que yo ya no sirvo para eso. Y esa es una mentira que hasta hace unos años se sostenía diciendo que es que el cerebro se va envejeciendo. Y entonces al ir pasando el tiempo el cerebro se envejece y ya no responde igual. Y hoy día está comprobado que el cerebro tiene neuroplasticidad y eso implica que puede reactivarse de forma continua, constante. Y uno de los elementos básicos para eso es la repetición. En la medida que uno hace repetición, todo lo que se llama sinapsis con respecto a las neuronas empieza a actuar y a reaccionar fortaleciendo el conocimiento que tenemos. Recuerda que Pablo lo decía, Pablo estaba actualizado con la inteligencia artificial, con las neurociencias, porque él decía, y eso lo leímos hace poco en nuestro programa de lectura, decía, para mí no es molesto repetirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. ¿Qué lo han leído en la Biblia? Bueno, en la cristiana, pronto otra que usted tenga, a lo mejor no aparece eso, pero normalmente la cristiana dice, para mí no me es molesto repetirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Entonces la repetición lo que hace es que se va fortaleciendo en su cerebro la capacidad de recordar y de responder. Entonces, no vamos a estar a un nivel de hoy día nuestros jóvenes que ya vienen con chip incorporado, pero tampoco nos vamos a quedar repitiendo es que yo no puedo con eso, es que eso me queda grande, es que yo no sirvo, es que yo no sé, es que yo no puedo. No, eso lo vamos a eliminar. ¿Les parece? ¿Quién está de acuerdo? ¿Sí ve? Los de mayores de 60 fueron los que levantaron la mano. Los otros no les interesa para nada eso, pero bueno, es una información que nos sobra. Y eso es en todo sucede exactamente lo mismo. Cuando usted hace procesos de repetición, la repetición fortalece el asentamiento del conocimiento, por eso es necesario. Ahora, estamos en un tiempo bastante complejo, difícil, donde nos es necesario enfocarnos todavía mucho más, enfocarnos cada vez mejor. Estamos ya una semana, de mañana en 8 días, estamos en proceso ya final electoral, ¿está bien? Y obviamente la experiencia nos muestra que cuando se reducen las opciones, sube el nivel de posibilidad de error. Voy a contarles una historia. Estamos preparando un equipo que estaba programado para 9 días de competencias, 9 días de competencias. Y la nueva formulación del programa de esa competencia donde van a participar bajó de 9 días a 4 días y de 21 pruebas a 9 pruebas. Eso implica que la oportunidad de recuperarse se reduce. Cuando uno tiene 9 días, pues obviamente si nos va mal un día podemos al siguiente día recuperar o tenemos otros 7 días adicionales para recuperar. Pero cuando se reduce el tiempo, usted ya no va a tener tanto tiempo de recuperación. Entonces se reduce la capacidad de cometer errores. No quiere decir que uno no los cometa. Uno puede cometer errores, pero tiene que reducirse al máximo. ¿Cómo se reduce la posibilidad de cometer errores? Teniendo entrenamiento constante. El entrenamiento. Miren, lo que hacemos cuando nosotros leemos la Biblia, la misma Biblia de hace 50 años, y repetimos de memoria muchos de esos textos, lo que estamos haciendo es eso. Es un entrenamiento constante de tal forma que cuando requerimos una respuesta que le pedimos a Dios en oración, el Espíritu Santo nos recordará las cosas que hemos oído. Puede que usted no las haya oído directamente de Jesús o no haya estado en el tiempo de los profetas para escucharlos a ellos. Pero como usted las ha oído, las ha leído y las ha escuchado muchas veces en una predicación, en una enseñanza, lo que sucede es que el Espíritu Santo le recuerda para que usted pueda tomar decisiones rápidas y decisiones asertivas. Esa es la importancia de la lectura permanente de la Biblia. Y bueno, algún día estos ampliaremos un poco más,
estamos trabajando sobre eso, de cómo nosotros hoy día podemos comprobar de manera más científica que lo que dice la Biblia siempre estuvo de acuerdo. La ciencia siempre nos la plantearon hace unos años, era uno de los grandes debates que había, la ciencia y la religión, o la creación y la evolución, eran debates que habían. Hoy día, con los avances científicos se puede comprobar que lo que Dios decía tenía toda la razón, solo que hoy podemos verificarlo y comprobarlo. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido vamos a estar trabajando. Estamos a 8 días. Hace, ¿cuántos días? Unos 20 días, más o menos, menos 15 días. ¿Cuántas opciones en elección teníamos? Había un montón. Unas que uno decía, no, ¿para qué salió en el tarjetón? Seguramente era para que lo conocieran en su casa. Apareció. ¿Está bien? Pero entonces, al tener tanta opción, pues obviamente los mínimos de error crecían. Uno se puede equivocar y puede estar votando por alguien que realmente no está ni preparado ni... Entonces el margen de error era mayor. Ahora nos quedamos solamente con 2 opciones y no podemos cometer error porque no hay cómo recuperarlo rápidamente. En ese momento un error que cometamos en procesos selectivos puede costarnos 4, 8, 16 o 20 años. Eso es para que usted lo entienda. Entonces tenemos que ser muy conscientes y permítame decirle que nunca le voy a decir por quién votar, pero sí tengo que direccionar, conforme a la Biblia, lo que usted debe tener en cuenta para el momento en que usted tome una decisión. Puede ser una decisión en este caso que compete a la parte política y direccional del país, pero puede ser una decisión laboral, puede ser una decisión familiar, puede ser una decisión económica. Usted tiene que tener en claro cómo tiene que ir reduciendo las opciones para que llegue en un momento determinado a bajar el nivel de equivocación, de error que pueda cometer. Si yo me equivoco al tomar una decisión, yo puedo tomar en la siguiente revisión de resultado el camino 2, la segunda oportunidad. Pero eso nos costaría, en este caso, 4, 8, 16 o 20 años. ¿Está bien? Eso es para que lo tengamos presente, el significado del momento que estamos viviendo. A veces somos muy volátiles en eso, a veces somos muy volátiles y como la gente piensa que nosotros solamente hablamos de lo espiritual, entendemos que lo espiritual gobierna sobre lo natural. Ayer estábamos en un proceso de entrenamiento con militares y una de las experiencias que nos compartían es particular. En algunas casas a las que ellos llegan, donde de alguna manera se evidencia que hay un delito, narcotráfico, secuestro, cosas como estas, en el último caso, hace poco, unas 2 semanas más o menos, entraron a un lugar donde había evidencia de rituales espirituales, calaveras, huesos, una cantidad de cosas que normalmente este tipo de organizaciones o agrupaciones manejan. Y por eso muchas veces tienen efectividad en su trabajo. ¿O no? No estoy hablando cosas raras. En la Biblia se muestra que el enemigo también tiene cómo operar y de alguna manera tratar de evitar o dañar lo que Dios quiere hacer. Solamente un versículo en Juan 10 dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero el ladrón viene a robar, matar y destruir. Ahí no dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia y el enemigo salió corriendo. No, él no desiste. Por eso Pedro recuerda que anda como león rugiente buscando quién descuide, quién de alguna manera cometa error para caerle y sorprenderle. Entonces, por eso es necesario estar tan atentos de lo espiritual que influye sobre todo este mundo material que nosotros, pues a diario nos enfrentamos a él. Nosotros como cristianos nos queda mucho más fácil entender. Una de las dinámicas que tenemos que, de alguna manera, que otros entiendan es que eso es real, pero no es más real que el poder que Dios tiene. Y Yin Yang, el famoso Yin Yang que nos metieron del Oriente, no está diseñado correctamente. ¿Cómo es el Yin Yang? Es un círculo dividido de manera equilibrada entre lo blanco
y lo negro. Entonces lo que se simboliza es que vivimos dentro de un proceso de equilibrio de lo bueno y lo malo. El problema es hacia dónde se inclina, pero el equilibrio está dado entre lo bueno y lo malo. Y eso es completamente falso, porque nunca lo malo está por encima de lo bueno. Si no, tendríamos que decir que Dios está combatiendo por mantener su posición, y Dios no tiene que defender la posición que tiene. Dios es soberano, por encima del bien y del mal. Entonces Él no está en combate. Lo que sucede es que tiene que de alguna manera frenar las intenciones de robar, matar y destruir que el diablo tiene desde el principio. Y en eso nos vamos a encontrar ¿hasta cuándo? Hasta cuando finalmente el diablo sea echado en el infierno con todos sus demonios rebeldes y haya un cielo nuevo, tierra nueva y un solo gobierno, el gobierno de Dios. ¿Está bien? Entonces, para eso tenerlo en cuenta, porque esa es la dinámica de vida que tenemos y no somos los que espiritualizamos las cosas. Lo que pasa es que cuando uno desconoce la realidad, es un acto de irresponsabilidad. Cuando yo quiero aminorar la situación real presente, es un acto de irresponsabilidad. Eso es como hace la avestruz. Se clava en tierra diciendo no hay problemas, pero le están disparando. A veces el cristiano lo que asume es una posición donde él dice no hay problemas, no hay dificultades, no me va a pasar nada. No, hay problemas, hay dificultades y si usted no está preparado le puede pasar. Por eso cuando Dios habla, habla con anticipación para que podamos estar preparados y poder permanecer firmes hasta el final. Entonces, entendamos cómo es la dinámica espiritual. No es solamente congregarse, no es solamente, de alguna manera, aprender versículos bíblicos, cantar buenas alabanzas, tener compañerismo y comunión, conocer algo de la Biblia. Eso no es suficiente. Es tener una relación espiritual con Dios que, como dice el mismo apóstol Pablo, haga que el ser interior nuestro crezca, aunque este exterior se vaya desgastando con el tiempo. Nosotros en el tiempo vamos desgastándonos. En estos días hablaba con una persona y me mostraba sus fotos cuando era un joven profesional y muy diferente al adulto profesional que soy. Físicamente hablando, se nota que el tiempo ha pasado. Pero profesionalmente, en este momento está mejor rankeado que lo que estaba al comienzo. ¿Por qué? Porque su hombre interior, en el caso, su conocimiento profesional ha ido creciendo, aunque su hombre exterior se vaya deteriorando. Pasemos eso en el paralelo espiritual. Cuando usted va creciendo en su vida, en su relación personal con Dios, su hombre interior, el que Pablo llama hombre interior, el nuevo hombre, va creciendo. Y ese se va fortaleciendo al punto que en la medida que pasa el tiempo y se deteriora el exterior, ese hombre lo sostiene. Porque ahí es donde uno ve personas que ya tienen mucha edad, pero tienen una vitalidad de una persona con menor tiempo de vida. ¿Por qué? Porque su hombre interior se ha ido fortaleciendo. Lo mismo encontramos gente joven que tiene una carga como si tuviera cientos de años. ¿Cierto? Entonces es porque de alguna forma nosotros no entendemos que hay una dinámica relacional entre lo espiritual y lo material. Por eso es tan importante que nosotros nos apeguemos a una buena relación con Dios, que obviamente tengamos un compañerismo cristiano y que estemos comunicando esa verdad a otros. Porque también es cierto que en la medida en que usted transforma su propia realidad, usted es partícipe de un cambio en su ambiente cercano. Quiero decir, en las empresas, trabajamos en empresas y una de las consultas más permanentes, más frecuentes que se hacen es cómo cambiamos el clima emocional de una empresa, cómo cambiamos el clima laboral. Poner cuadros, poner una mesa de ping-pong para que la gente tenga un tiempo de esparcimiento en los descansos, traer personas externas que nos hagan un ejercicio periódicamente. Todo eso puede contar, pero nunca va a cambiar completamente el clima laboral. El clima laboral lo cambia el clima individual. Cuando usted va con una actitud adecuada, inmediatamente empieza a encontrar algo que se llama resonancia. Resonancia es que esa sintonía que usted lleva empieza a hacer eco en otras personas.
Y esa resonancia es la que genera un ambiente. Eso físicamente está comprobado. Hoy día se pueden tener dos pianos cerca y cuando se toca el do de un piano, inmediatamente en el piano que no, ni siquiera se tocó, sino que simplemente está cerca, empieza también a vibrar el do de ese piano. Eso se llama resonancia. Entonces, cuando nosotros reaccionamos con respecto a las personas van a tener resonancia. Si usted reacciona inadecuadamente, ¿qué va a suceder en su entorno? Que usted va a hacer una resonancia de cosas equivocadas. Y ahí es donde encontramos los conflictos relacionales que hay en las empresas. Pero cuando tomamos una actitud diferente, inmediatamente empezamos a contagiar el entorno. Por eso la Biblia nos llama a nosotros a ser luz. Y eso implica que lo que comunicamos empieza a encender lo que hasta ese momento estaba oscuro. Entonces lo que Dios dice es cierto. Nosotros llegamos a un ambiente y podemos transformar ese ambiente. El hecho es que muchas veces nosotros no somos conscientes y más bien el ambiente termina haciendo resonancia a nosotros. Por eso hay mucha gente que dice, yo conozco cristianos, pero eso no se diferencia mucho de los no cristianos, claro. Más bien el ambiente está haciendo resonancia en esa persona. ¿Se ha oído el término que la gente maneja? Más bien viene de la metafísica, pero de alguna manera es cierto. Dice, uy, esa persona tiene mala vibra. ¿Usted se da cuenta? Mala vibra. O esa persona tiene una buena vibra. No se trata de vibra, se trata de actitud y esa actitud encuentra eco. Y al encontrar eco vamos creando ambientes. Por eso cuando usted saluda a una persona cerca a usted está haciendo resonancia. Cuando usted se aproxima a una persona que no conoce y se presenta, hace resonancia. Pero cuando usted ignora a una persona, también va a hacer una resonancia. ¿Cuál es la resonancia que va a recibir a quien usted ignora? No me quiere, aquí no soy importante, aquí no me tienen en cuenta, ¿cierto? Esa es la resonancia. Entonces, por eso es tan importante que nosotros vayamos teniendo conciencia de que toda esta realidad espiritual que vivimos tiene que verse reflejada en la transformación social. ¿Cuál es el éxito de la vida cristiana? No en cuánto crecemos en la iglesia, sino cuánto transformamos los entornos donde estamos. Al punto que si lo hiciéramos con la intencionalidad que se requiere y siendo conscientes del poder que eso genera, podríamos transformar todo un país. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer ese proceso de empezar a resonar alrededor de nosotros y transformar, obviamente, una nación. ¿Es posible? Sí es posible. ¿Tiene que ser consciente? Sí. Y lo más importante, siempre tomará tiempo. Siempre tomará tiempo. Esto no es de un día para otro. Pero siempre hago una escala en cuanto a proyección de objetivo. Ponga de 0 a 10. Usted necesita llegar a 10 y eso puede representar dinero, puede representar posición, puede representar salud, puede representar cualquier cosa, de 0 a 10. 10 es lo pleno. Pero usted se puede encontrar en 20. Y entonces, normalmente la actitud, ¿cuál es? Estoy enfermo, estoy quebrado, estoy necesitado, estoy solo. Ahí está teniendo esa actitud, en 20. Usted quiere pasar a 10. Muy bien, comience con 30. No estoy solo, Dios está conmigo. Económicamente me hacen falta cosas, pero Dios suplirá lo que haga falta. Sí, a veces tenemos pérdidas, pero el Señor dice que estamos caídos, pero no derrotados. ¿Recuerda? Biblia. Y usted está recuperando un 10%, un 9%, un 15%. Y entonces ya usted no está en el 20%, usted puede estar ya en el 35%. Ya está más cerca del 10%. Pero si usted quiere pasar de 20 a 10, es muy difícil y eso es lo que frustra a las personas. Pero es que yo he hecho el esfuerzo, yo lo he intentado y resulta que nada cambia. Claro, ¿quieres cambios dramáticos? Cuando se requiere tiempo para hacer cambios continuos y permanentes. Entonces, vamos cambiando poco a poco y eso es lo que dice la Biblia. La vida del cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que se hace perfecta. La vida del cristiano no es como la luz de la aurora que es perfecta, sino que va en aumento hasta que se hace perfecta. Estamos en ese proceso de cada día ver cómo Dios transforma nuestras vidas hasta la imagen de la semejanza de su propio Hijo. ¿Cuán lejos estamos? Unos más, otros menos, estamos cerca y entonces necesitamos recorrer más terreno, más camino. Pero vamos hacia eso. Seguramente no somos los que fuimos
todavía no somos lo que seremos, pero vamos avanzando. Todo eso para que tengamos conciencia de que orar es demasiado importante. Ahí es donde se libran las grandes batallas. Porque bien dice la Biblia en Efesios, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Esa es la verdadera lucha. Por eso en la oración lo que hacemos es derrotar al enemigo antes de salir a las batallas. Eso es lo que hace la oración. No es por levantarnos temprano que dice esta gente de trasnocha les vamos a responder. No es por eso. Cuando Dios escucha la oración y escucha el clamor, dice, oigo, perdono, sano y restauro. ¿Sí dice así segunda de Crónicas 7:14? Eso es lo que dice. Entonces, de alguna manera, lo que Dios hace cuando nosotros oramos es que Él empieza a liberar las batallas que nosotros luego vamos a tener que enfrentar. Hace poco estudiamos en la vigilia, en el ayuno del martes pasado, un capítulo de Crónicas, capítulo 20 del segundo libro, cuando Josafat se enfrenta a una coalición de enemigos. Una coalición quiere decir que no es uno, sino que se unen varios enemigos que tienen intereses diferentes, pero hay uno que es común para ellos y es derrotarme a mí. Ellos tienen intencionalidad de hacerme daño. Entonces se unen con ese solo interés. Y mientras ese interés permanezca, pues ellos van a estar unidos. Ya cuando me venzan a mí y ellos tengan que enfrentar su realidad, seguramente van a volver a sus posiciones de confrontación entre ellos. Pero una coalición es, se unieron contra mí. Y usted lee en Crónicas que Josafat dice, Señor, es que viene un ejército muy grande, demasiado grande. Y el Señor le dice, no tema. No importa cuán grande sea el ejército, más grande soy yo que él. Lo que definió esa batalla, porque se libró la batalla, y lo que Dios hizo fue poner a los enemigos contra ellos mismos. Y cuando llegó el pueblo de Israel, porque salió a la batalla, salió a enfrentar la situación, se encontró que al llegar al terreno ya lo único que quedaban era el botín para recoger y llevar a su casa. ¿Cuántos días tardaron recogiendo el botín? Se nota que no estuvieron en el ayuno, pero bueno, puede estar en el WhatsApp, en el YouTube todavía. 4 días recogiendo el botín. La batalla no duró nada para ellos, pero recoger el beneficio de lo que Dios ya había vencido en oración les llevó 4 días. Claro, recuerden que es que los ejércitos en esa época se movilizaban por tierra y cada emprendimiento que ellos tomaban hacia una nueva conquista podía tomar meses y años. Entonces se llevaban todo lo que requerían para el tiempo que iban a estar por fuera. Por eso cuando caía un ejército, inmediatamente lo primero que se hacía era tomar todo lo que traían. En ese caso, los ejércitos orientales venían con seda, venían con las especias, venían con una cantidad de riquezas para mucho tiempo que al ser derrotados pasaban al tesoro de Israel. Y eso es lo que Dios hace. Dios gana nuestras batallas y cuando nosotros vamos es a recoger lo que Dios ha preparado para que nosotros estemos mejor aún de lo que estábamos antes de la amenaza. Por eso no hay temor a perder. Nosotros no perdemos. Estamos jugando del lado ganador. Dios con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Esa es la realidad de la Biblia y no es espiritualizarla. Es ser muy consciente que todo depende de lo espiritual, de una buena relación con Dios, pero también de una interiorización de lo que Dios en su palabra dice para ponerlo en práctica. Por eso la palabra repetitiva en la Biblia, sobre todo en el Deuteronomio, que es la segunda ley, el recordarnos lo que Dios quiere, es obedecerás al Señor tu Dios. Entonces la obediencia y la obediencia de forma permanente lo que hace es que cada día nos ajustamos más a una realidad que se define en lo espiritual, pero se conquista en lo físico o material. ¿Es claro? Para que estemos muy conscientes. Estamos librando momentos delicados, difíciles, pero sabemos que si hacemos lo que tenemos que hacer, Dios hará lo que nunca podremos y que Él solamente puede hacer. Vayámonos entonces al pasaje de esta semana. Esta semana tuvimos varios capítulos. ¿Cuáles? Juan 15 fue uno, el del fruto, el de llevar fruto, ¿recuerdan? Génesis capítulo 16,
Mateo, Marcos, Lucas, siempre los evangelios. ¿Qué hablaban los evangelios esta vez? ¿Era Juan? Juan 15. Bueno, ¿y el otro era qué? Jueces. ¿Jueces qué? 9. Bueno, ubiquémonos en Jueces 9. En Jueces 9, recuerdan la época de los jueces, cada cual hacía lo que bien le parecía. Una época donde Israel se ha dividido y al dividirse se ha debilitado. Y uno al debilitarse puede ser fácil presa de otros. Una de las cosas que en la comunidad se vive es que nos podemos fortalecer mutuamente. Fortalecer. A ver, hagamos un ejercicio. Cuando usted lo van a atracar y le dicen levante las manos, ¿usted qué hace? ¿Qué actitud está tomando? Víctima. Es una víctima. Pero también, cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, levantamos nuestros brazos. Bueno, no todo el mundo lo hace, pero entienda lo que le voy a decir. Cuando usted levanta sus brazos a Dios, usted cambia su actitud. De víctima a vencedor. Se escribe con la misma letra, pero significa completamente diferente. Por eso cuando Dios dice que le alababan y levantaban sus brazos es por la actitud que ellos asumían. Somos vencedores aún antes de ir a la batalla. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Ahora, también cuando usted levanta sus brazos, pero era pequeñito de 2, de 1 año, de 3 años, cuando usted levantaba sus brazos, cuando su papá se acercaba, ¿para qué era? Para que lo alzara. Entonces también esa B implica dependencia. La victoria no es soy capaz, sino que dependo y sé qué hace aquel que es mi dependencia. Cuando yo dependo de Dios, yo soy vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero decíamos hace 8 días, ¿cuál fue el tema de los 8 días? Combatiendo el Alzheimer. De víctima a protagonista. De víctima a protagonista. Usted tiene que definir cómo va a vivir cada día. O se considera una víctima de las circunstancias, de las personas, de las situaciones, del gobierno. Se considera una víctima todo el tiempo y está lamentándose y está quejándose y está buscando quién es el culpable. O finalmente usted se vuelve protagonista. No importa lo que suceda a mi alrededor, yo tengo que tomar acción, comenzando por mí mismo. Uno a veces quiere cambiar el mundo y no se ha cambiado ni siquiera una pequeña porción de sí mismo. Entonces yo tengo que comenzar conmigo mismo. El mejor liderazgo es el liderazgo que es aquel de la persona consigo mismo. El libro de Proverbios dice, es más grande, más valiente, más fuerte el que se conquista a sí mismo que el que conquista una ciudad. Entonces ahí no dice que el más grande, gobernante, líder, el más grande, fuerte y que tiene fortaleza, es el que logró conquistar la ciudad. No, el más grande y el más fuerte es aquel que se logra conquistar a sí mismo. Y es ahí donde Dios nos pide que nosotros cada día, con el Espíritu Santo, estemos haciendo el ejercicio de dependencia. Ser lleno y controlado del Espíritu Santo es la forma exitosa de vivir la vida cristiana. No se trata de que yo me siento fuerte en Cristo. No, yo soy fuerte en Cristo. Cuando yo dependo del Espíritu Santo, la fortaleza del Espíritu Santo me hace vencedor en Cristo. Entonces, por eso es tan importante la vida espiritual y vivir llenos y controlados del Espíritu Santo. Esto no se trata de los, ¿cómo se llama? Las repeticiones que hacen en el Oriente. Ok. No se trata de las oraciones escritas que se repiten, llamadas novenas. ¿Ha visto que hay mucha gente que tiene novenas? Mi mamá era experta en tener una mesa de noche en el cajón, todas las novenas habidas y por haber. Mi mamá fue muy religiosa, honestamente religiosa, hasta que recibió a Cristo. Y después de haber recibido a Cristo entendió que no necesitaba repetir una oración para que se hiciese eficaz esa oración, sino poder hablar con Dios desde su corazón y Dios responder a su realidad. Entonces desaparecieron las novenas.
¿Por qué los cristianos no vivimos repitiendo una oración siempre? Porque no se trata de una repetición religiosa de algo que no creemos. La oración es una relación personal con Dios conforme mi convicción personal. Es ahí donde nosotros decimos, yo creo en Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, que está por encima de todo lo visible y lo invisible. Y creo en su Hijo, y creo en el Espíritu Santo, y creo en la iglesia, y creo. Cuando yo lo repito no como una oración, sino con una convicción que refleja mi actitud de corazón, inmediatamente empieza a darse un giro hacia lo que Dios quiere, que yo viva una vida dinámica como cristiano. Y eso es lo que más necesitamos hoy que nunca. Que realmente los que decimos confesionalmente que somos cristianos, nos volvamos practicantes del cristianismo. Porque hoy somos confesionales. Así como en el pasado, y pues respeto, ustedes saben que siempre, y trabajo con los curas en Dios en la empresa, católicamente nosotros somos muy confesionales. Yo soy católico y mire, yo no quiero cambiar. ¿Y cuántas veces vas a la iglesia a que te enseñen acerca de los evangelios? No, yo no voy a la iglesia, sino cuando me bautizaron, cuando me casé y seguramente cuando me van a enterrar. Eso es confesional. Esa no es la práctica. Por eso encontramos una falta de coherencia entre decir, es que yo soy una persona que cree en Dios y una persona que actúa como aquel que cree en Dios. Y eso también pasa en el cristianismo. No es que yo voy a tal iglesia. Muy bueno. Y es que esa iglesia es así, WhatsApp, tiene estas ventajas y tiene estas debilidades, pero mi iglesia es mi iglesia. Muy bueno. Pero el hecho de que usted vaya a la iglesia no define su diario vivir como cristiano. Eso lo define es usted. Y esa es la importancia de una relación, de una comunión con el Espíritu Santo de forma permanente. Entonces, volviendo a retomar, estamos hablando de cómo cuando se reducen las oportunidades, obviamente es más fácil tomar una decisión. Este próximo 21 vamos a tomar una decisión sobre dos opciones de candidatos, pero hay una tercera, que es, usted puede votar en blanco. Pero si vamos a pensar en personas que van a estar asumiendo la dirección, vamos a estar pensando en dos, ya no en 13, 14 o 15. Y eso redujo la opción a uno o el otro. No puedo votar por los dos, tengo que elegir uno de los dos. ¿A cuál elegiría? Entonces, quiero hacerle esa pregunta. ¿Usted sabe a quién va a elegir? No me diga ni le voy a decir a quién. Pero esa es la pregunta que usted tiene que hacerse. Yo voy a elegir uno de dos. Lo que me estoy preguntando es a quién voy a elegir. ¿Y qué es lo que me mueve a tomar esa decisión? Obviamente, una vez que pasemos el 21, seguramente ya en la noche o 22 en la mañana, tendremos claro cuál de las dos opciones fue la ganadora. Y de una vez vaya preparándose. Siempre después de una situación de estas, va a presentarse una situación de cambio de movimiento mientras se vuelve a ajustar las cosas. Pero va a haber alguna situación de cambio. No se asusten. Ya he oído de empresas que dicen, la siguiente semana de elecciones todo el mundo va a trabajar desde su casa. Han tomado una decisión. ¿Por qué? Porque no sabemos qué pueda suceder. Nos preparamos para lo peor, pero esperamos que no suceda. Para que no entremos en pánico cuando las cosas se presentan. Simplemente, como nos hemos preparado con anticipación, sabemos cómo podemos responder de forma adecuada. Es que, miren, Dios no se equivocó. Cuando Dios habla y cuando nosotros en su palabra entendemos lo que nos quiere decir, de alguna manera lo que Él está haciendo es preparándonos siempre para las cosas que de antemano Él ha estado diseñando para nosotros, para que cuando llegue sepamos qué hacer. El problema es que cuando no le ponemos cuidado a Dios porque en el presente nada me está sucediendo, entonces no necesito poner atención porque nada necesito aprender, nada necesito tener en cuenta. Pues bueno, pasaste por alto una instrucción que te va a servir 1 kilómetro más adelante, 10 kilómetros más adelante. Pero cuando usted atentamente, como en este caso, no está de cuerpo presente y alma ausente, sino usted está de cuerpo y de alma presente, usted está recepcionando una cantidad de información que puede servirle hoy, mañana, en una semana, en un mes, en un año, en 10 años.
Por eso el Espíritu Santo vendrá y le recordará las cosas que habrá oído. Pero si usted ese momento como no tiene problema, usted simplemente está de cuerpo presente para chulear la asistencia del listado, pero su mente está en cómo ir a Brasil. No, más de uno, ya se le ven los ojos. ¿Cómo estará? ¿Cómo estará? ¿Qué será la comida esta noche? ¿Qué pasará la semana entrante? ¿Cuál será la decisión final el próximo domingo? Y no estamos aquí. Y quiero decirle una verdad. Puede que este sea su último día y este sea su último momento. Entonces, si usted no estuvo aquí, se perdió esta parte que era el cierre de su realidad presencial en esta temporalidad. Entonces, tiene que estar siempre atento. Y ustedes lo han oído, por ahí la palabra que se usa en eso es mini qué, mi qué. Eso, es que yo como el inglés lo tengo atravesado. ¿Cómo es que dice, por favor? Mindfulness. Atención, ¿qué? Plena. Esa es la palabra que hoy día se está utilizando. Pero eso es más viejo que la panela. Usted tiene que estar en el momento. Porque este es su momento, este es su tiempo. No es mañana, ni podrá cambiar el pasado. Es ahora. Por eso, cuando uno va entendiendo lo que Dios dice, el momento presente es el momento histórico. Es el momento histórico para uno, porque puede que sea para este momento en que Dios nos preparó. Cuando su tío Mardoqueo le hablaba a su sobrina Esther, le dijo, tú no sabes si para este momento es que Dios te llamó. Y entonces, si no estás atenta, no estás presente, puede pasarse ese momento y toda la preparación se echó a perder. Porque Dios, si no lo hace con nosotros, lo hará con otros. Téngalo así presente. Dios no va a decir, no, me toca esperarte porque es contigo. No, tú no quieres, no hay problema. Yo tengo que hacerlo y lo haré con otro. Si no es con nosotros, será con otro. Si nos disponemos, será con nosotros. Y eso es lo que uno busca, ser instrumento útil en las manos de Dios. Para eso vamos a leer Jueces. ¿Ya se ubicó? Esto es para darle un poquito a los que son lentos en encontrar jueces en la Biblia. Jueces capítulo 9, versículo 8. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda, tú reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Eso es Biblia, solo que está escrita en uno de esos estilos literarios que se puede conocer como una fábula. Y es que de alguna manera esos árboles asumen comportamientos o actitudes humanas. Los árboles hablaron entre ellos. Los árboles decidieron. Los árboles de alguna manera se sometieron. Entonces, eso no lo hacen los árboles. Pero en este caso, esta figura lo que dice es que se toman o animales o cosas y se les da los atributos humanos. Entonces puede ser una fábula, sí, clasifica como una fábula. Es más, si esa fuera una fábula, sería la primera fábula que hay en la Biblia. Pero también hay otro estilo literario que es más frecuente en la Biblia que se llama la parábola. La parábola. Y es uno de los estilos literarios que más se utiliza en los evangelios. Jesús usó mucho a parábola. Y la parábola es tomar una circunstancia real o imaginaria que es común a la audiencia
y a través de ella dejar una lección. En el caso de los evangelios siempre había una lección espiritual detrás de eso. El sembrador salió a sembrar y tiró la semilla. Una semilla cayó, ¿recuerda? Entonces hay parábolas, una situación que le es común a la audiencia, que puede ser real o ficticia, inventada, pero que es común a la gente, se utiliza para una lección. Esta podría clasificar también como una parábola. Y el énfasis sobre la lección de esta parábola es precisamente elección de gobernante. ¿Sí o no? Estaban buscando los árboles, ¿qué? ¿Quién les gobernara? Entonces, esta parábola, creo, me inclino más por el lado de la palabra, aunque tiene los elementos propios de una fábula, es que esta parábola nos va a dejar una lección sobre lo que podría suceder cuando elegimos un gobernante. Ven, gobierna sobre nosotros. 3 dijeron, no, yo no estoy interesado en gobernar a nadie. Y un último dijo, yo asumo, pero pongo condiciones. ¿Está bien? Entonces, es un proceso de cómo elegir. Y vamos a mirar dentro de esa parábola, ese corto pasaje del libro de Jueces, cómo nosotros vamos a elegir. Vuelvo a hacer la pregunta inicial. ¿A quién va a elegir usted? No sé. Usted es el que tiene que tomar la decisión. Usted debe saber por qué toma esa decisión. Vayamos entonces a hablar un poquitico. ¿De quién está hablando el pasaje? El pasaje está hablando de un hombre llamado Abimelec. Abimelec viene de una familia que se volvió muy notoria en Israel. Era hijo de Gedeón. ¿Recuerda? Y Gedeón es uno de los hombres protagonistas en el libro de los Jueces. Que cuando todo el mundo estaba angustiado, afligido, estaba temeroso, Gedeón se levantó como un valiente. Lo que el ángel le dijo a Gedeón cuando se enfrentó por primera vez con él, le dijo, eres hombre esforzado y valiente. Esa es la familia de la que viene Abimelec, hijo de Gedeón. Pero dice que este hijo de Gedeón era un hijo no natural, o digámoslo así, no de la esposa directa de su papá, sino más bien era hijo de una esclava y que clasificaba como hijo, pero no un hijo completo, un medio hijo. Digámoslo de esta manera para compararlo en una historia. Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo y a través de ese hijo una descendencia de promesa. Ese hijo era Isaac. Pero Abraham tuvo otra descendencia a través de Ismael, perdón. ¿Está bien? Entonces, de alguna forma, la descendencia de bendición era por Isaac, pero David tuvo otra descendencia, apresurándose en el tiempo y viendo que Dios como que no hacía nada, él trató de hacer y lo que hizo fue que de alguna manera embarcó un problema adicional en la historia. Y es que Ismael y los hijos y descendientes de Isaac siempre estuvieron y están todavía en conflicto. Pero digamos lo que es el Ismael. Abimelec no es el hijo de la familia directa. No era considerado, si pudiésemos hablar de un sucesor de Gedeón, el sucesor adecuado. Sería la última opción después de 70 alternativas. Porque tenía 70 hermanos. Y entonces este hombre dijo, un momentico, yo quiero ser el sucesor. Entonces me voy a aliar, voy a buscar una coalición, voy a unir fuerzas para ver cómo logro pasar por encima de los 70. O sea, dañó la máquina del digiturno y salió adelante, me toca a mí. ¿Está bien? ¿Cómo lo hizo? Se fue a la ciudad de Siquem, que era la ciudad de sus padres, y le dijo allá a los ancianos, mire, yo soy de ustedes me han visto toda la vida, me han conocido, yo he nacido aquí, me he criado aquí, me he levantado acá, ustedes saben quién soy. Ustedes desconocen a los otros 70 descendientes de Gedeón. Y llega el momento en que hay que elegir quién es el sucesor. Yo creo que a ustedes en Siquem les conviene que yo sea el sucesor, porque soy sangre de su sangre. Y entonces, de alguna manera, ustedes van a estar favorecidos, están protegidos, porque yo voy a protegerles a ustedes y les voy a favorecer. Nos parece bien, dijeron los de Siquem. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer? No, solamente apoyarme en matar 70 que están antes. ¿Sí o no? ¿Sí la leyó? Hay algunos que parece que estuviera hablando de Lorenzo y Pepita de hace unos años que ya desapareció de las
tiras cómicas. No, eso es lo que dice la Biblia. El hombre, para cumplir su deseo, tenía que eliminar 70 sucesores legales para acceder a la dirección. Entonces él se alía y le dice, nosotros lo vamos a apoyar. Y efectivamente hicieron la coalición. Y efectivamente, él fue y mató a los 70. Y cuando ya no quedaba sucesor, entonces él se presentó diciendo, bueno, yo soy la última opción, ¿cierto? Sí, sí, claro, listo. ¿Cómo lo hizo? No dice la Biblia. Pero finalmente él quedó como gobernante. Y ya cuando se hizo gobernante, en un tiempo después, Siquem empezó a quejarse de que no estaba cumpliendo su promesa. Y Siquem se rebela contra Abimelech. Y entonces Abimelech dice, se van a rebelar contra mí. Entonces ven, esperen un momentico. Si yo acabé con 70, puedo acabar con ustedes. Y vino y afectó a Siquem. También les hizo daño a aquellos que le habían apoyado para llegar a cumplir una promesa que nunca realizó. Yo los voy a proteger, yo los voy a cuidar. ¿Les suena muy parecido a las realidades que vivimos? Esa es la historia de la Biblia. Por eso es que la Biblia, aunque fue escrita en otro tiempo, inspirada por el Espíritu Santo, siempre tiene aplicabilidad en cualquier momento y tiempo. Porque la naturaleza del ser humano sigue siendo la misma, independiente de los cambios culturales que en el tiempo se hayan dado. No importan los cambios que se den en los tiempos. La naturaleza del ser humano sigue siendo la misma. Y con el pasar del tiempo se va empeorando. Claro, es un deterioro. Cuando usted no asciende hacia que la luz sea perfecta, la vida del cristiano es como la luz de la aurora, que se hace perfecta. Usted no, los que no tienen a Cristo van descendiendo hasta que se hace plena oscuridad. Entonces no va en un proceso de mejora, va en un proceso de cada día más oscuridad. Por eso le preguntaban a un militar en Argentina, ¿sí? Cuando hubo la famosa dictadura, y a él como militar le encargaron que subiera en un avión a todos los que se oponían al régimen y que se fuera con ese avión a alta mar y en alta mar los dejara caer. Entonces todos los que se oponían los subían, él se los llevaba en alta mar, los echaba al mar y se acabó ahí la historia de cada uno de esos. Y entonces ya después, habiendo pasado toda esta historia, un día lo entrevistaron y le dijeron, bueno, pero ¿a usted no le parece terrible lo que usted hizo? ¿Usted qué sentía cuando tenía que llevar a una persona, ponerla en la puerta de un avión, empujarla y saber que esa persona iba a morir inevitablemente? Y no era uno, eran muchos, y fueron muchos viajes. ¿Sabe qué respondió? Dijo, al principio sí, pero después se va cauterizando la conciencia. Entonces ya después que la conciencia esté cauterizada, simplemente es una tarea más que cumplir. Ese es el problema de una mente cuando no es renovada. Se va cauterizando y cada vez va siendo peor. Por eso cuando recibimos a Cristo comienza un cambio donde el Señor nos hace confrontaciones. Y las confrontaciones es enfrentarnos a nuestras realidades, que no nos gustaría que lo hiciera. Porque a uno no le gusta que lo enfrenten con sus debilidades, sus errores, sus fallas y en el Espíritu Santo con sus pecados. Pero cuando el Espíritu Santo lo confronta, no es para condenarle, porque ya ha sido perdonado por la sangre de Cristo, sino para restaurarle y que ese perdón sea el que le acompañe el resto de su caminar. Porque muchos cristianos saben que fueron perdonados, que Cristo murió por los pecados, pero cargan unas profundas cruces de culpa de errores pasados. Y esas tiene uno que irse las quitando. Ya fui perdonado, tengo que quitarme los complejos de culpa. Por eso a veces cuando se da una oportunidad en su vida, una de las respuestas que usted pueda tener es que yo no soy digno de eso. Con lo que yo hice, como yo me porté, con todo lo que Dios se demoró para poderme debilitar, yo me merezco esto. Yo no me merezco algo mejor. ¿Entendiste el perdón? Que Dios murió para perdonarnos en Cristo Jesús, pero no te has librado de la culpa
que ya también viene junto con el perdón. Entonces, de alguna forma nosotros tenemos que empezar a trabajar eso rápidamente, confrontarnos, y las confrontaciones no son fáciles, pero con el Espíritu Santo siempre son para mejorar. Entonces vamos en un proceso de mejora permanente. Muy bien, ¿cuál es la primera lección que uno encuentra dentro de estas historias de esta parábola de Siquem cuando apoyó a Abimelech para llegar a ser gobernante? La primera que yo encuentro es: Siquem eligió a alguien que era ambicioso. Su única intencionalidad no era el bien común. La única intencionalidad de Abimelech era gobernar. Era su deseo, era su anhelo. Este siempre fue mi sueño. Ah, fue su sueño. Eso implica que lo único que usted va a hacer es cumplir su sueño. De ahí en adelante que se mantenga cada uno en su lugar. No es lo mismo decir mi sueño a decir, no, es que Dios colocó un sueño en mí. No es lo mismo decir mi plan, que siempre, toda la vida yo quise, a Dios me ha llevado a que yo asuma este plan. Es diferente. Por eso cuando hablamos de la vida cristiana es, Señor, ¿qué quieres tú para mí? No, yo te ofrezco lo que tengo, a ver cómo lo usas. Porque la naturaleza propia tiene esa misma característica. Somos ambiciosos, somos egoístas, somos egocéntricos y finalmente lo que buscamos es lo propio. Por eso cuando hablamos de las personas somos todas iguales. Esa es la naturaleza. Y si se da el ambiente o las condiciones, la manifestamos. Lo que como cristianos hacemos es pedirle al Espíritu Santo que Él tome el gobierno sobre esa mi naturaleza y que su naturaleza en mí sea la que prevalezca. Por eso dice la lucha entre la carne y el espíritu. Es una batalla. Y que yo lo único que tengo que hacer es decirle, me rindo, asuma usted. Y entonces el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, vendrán como fruto. Y ese crecer en el espíritu para ser el hombre interior que necesitamos ser, se va desarrollando. Eso no es una cosa que yo decidí hoy y eso va a permanecer. No, es una batalla constante, continua. Entonces estos se llevaron por cumplirle el deseo a Abimelech, su ambición personal. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron? Conveniencia. La promesa que les hizo es, yo como soy sangre de su sangre, yo voy a velar por ustedes. Yo voy a cuidar de ustedes. Conveniencia. Ellos no tuvieron en cuenta otro elemento, sino cómo nos conviene a nosotros que éste sea quien nos gobierne. Porque de alguna manera nos va a favorecer. Y cuando nosotros miramos la conveniencia, olvidamos el carácter. Y la verdad es que yo sea consciente, puede que haya otros episodios, otras situaciones, que yo sea consciente de de los puntos de quiebre en Estados Unidos con respecto a lo que era Estados Unidos y lo que ha venido siendo últimamente, es una situación que se dio con un presidente, Bill Clinton. Una grave situación que debía descalificarle, pero el gobierno y el país dijeron, no importa, porque es que la vida privada no tiene que reflejar necesariamente en la vida pública. Una cosa es lo que viva allá y si su esposa lo perdona y si, no importa, sigue siendo. Ahí comenzó a mirarse más la conveniencia porque era un buen dirigente al carácter. El carácter, no la conveniencia. Y Siquem se fue por la conveniencia. No miraron el carácter ambicioso que tenía Abimelech. ¿Y cuál es el fin de eso? Que al final Abimelech los destruyó. Entonces, por eso es tan importante las decisiones que uno tome en la vida. Y siempre habrá decisiones para una o para otra cosa. Ahora, pensemos en las personas que nosotros tenemos para ser elegidas. En esta parábola, con tintes de fábula, se presentan algún tipo de personas que bien podrían calificar. Por eso, cuando los árboles se reunieron, se dirigieron inicialmente a 3 árboles que podrían ser los que gobernaran. ¿Quién fue el primero? El olivo. Producía aceite. Ese aceite era utilizado para ciertas ceremonias de consagración.
De alguna manera era un árbol porque para llegar a producir las aceitunas de donde se extrae el aceite, eso toma años, años. Entonces se habla de un carácter que ha sido formado con el tiempo, un árbol de tiempo, un árbol que ha logrado consolidar para dar un fruto y un fruto que se ha utilizado adecuadamente. Y allá fueron. Y él les dijo, pues sí, yo soy el olivo y de mí se extrae el aceite y el aceite bendice a Dios y a los hombres, ¿sí o no? Él dijo así. Era una buena persona para calificar como gobernante. En ese caso, un buen árbol para los árboles. Pero finalmente dijo, no, pues no estoy interesado. ¿Está bien? Segundo, fueron a la higuera. La higuera produce un fruto dulce y efectivamente aporta bienestar a los que le rodean. Por eso cuando Jesús iba camino a Jerusalén y miró la higuera que no estaba dando fruto, dijo, pues está perdiendo el tiempo, debía dar fruto porque uno en el camino uno va cogiendo lo que haya para irse sosteniendo, pero no había fruto. La higuera daba fruto, bendecía a la gente. Era de alguna manera calificada para estar, de pronto no como el olivo, pero la higuera podía ser. Y cuando le dijeron a la higuera, ¿usted quiere gobernar? Nos dijo, no, no estoy interesado. Y se fueron a la vid, uno de los árboles más frecuentes, los que más se veían en Israel. Pero pues obviamente el árbol de la vid está utilizado para hacer ¿qué? Vino, la alegría, el gozo, el regocijo. Claro, pues obviamente se toma una copa de vino, se alegra, se celebra. Bueno, eso también era beneficioso, no tanto como la higuera, no tanto como el olivo, pero era un candidato. Pero cuando le preguntaron a él si quería ser candidato, él dijo, no, tampoco. Entonces hay personas buenas que podrían calificar, pero no quieren hacerlo. ¿Por qué? Bueno, el problema de los buenos muchas veces es que no se quieren comprometer. Yo con lo que hago está bien. Yo de la manera que sirvo está bien. Si me piden un excedente, un adicional a lo bueno que yo hago, no estoy interesado. De alguna manera, él ya ha llegado a su estándar de satisfacción, su estándar de bienestar. Yo me siento bien así, yo bendigo a los hombres, yo les doy lo que yo produzco y ellos se gozan con eso y está bien. No, pero es que necesitamos algo más de usted. No estoy interesado. Hay muchas personas buenas que nunca se comprometen, que siempre su nivel de satisfacción es suficiente para ellos. Porque si quisieran actuar un poco más allá, implicaría algo que ellos mismos dijeron. Es que yo no puedo dejar. ¿Sí vio la palabra que hay ahí? Yo no puedo dejar. Yo no puedo sacrificar. Yo no puedo entregar. Yo lo que tengo es mío y eso me es suficiente. Así que no estoy en la disposición, en la actitud de responsabilizarme por otros, sino solamente mi bienestar. Y ahí calificamos la mayoría de los colombianos. ¿Sabe por qué? Porque decimos es que en Colombia somos más los buenos que los malos. Sí, mucho más. Pero no nos responsabilizamos. Pero no estamos dispuestos a la milla extra. Pero no estamos dispuestos al ejercicio de sacrificio adicional. Lo que tengo es suficiente para mí. Los demás que miren cómo hacen. Entonces, los tres candidatos óptimos no querían comprometerse. Bueno, ese ha de dejar, yo tengo que dejar esto y aquello, no le fue suficiente. Joven rico en la parábola del Nuevo Testamento. Deja lo que tienes, entrégalo a los pobres y sígueme, deja. No, yo no puedo dejar. Lo que me ofreces es muy bueno, pero yo prefiero quedarme con lo que tengo. Y se fue, entristecido. Entonces no nos quejemos del país que tenemos. Es un país que por la gran mayoría de gente calificada para hacer cosas buenas, no ha logrado ser transformado porque nadie se quiere comprometer más allá de su propio bienestar. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Por eso no hemos generado
unas nuevas generaciones que cuando llegan a esas posiciones dicen estamos dispuestos a. ¿Y sabe qué es lo más cruel? Que cuando alguien así empieza a despuntar, preferimos asesinarlo. Muy buenos candidatos fueron asesinados porque la mayoría responsables que debían asumir no lo hicieron. Y salió alguien que de pronto dijo, yo estoy interesado en hacer esa milla extra. Sigamos como estamos y esperemos a ver qué pasa. En esa actitud ha estado el país por muchos años. Gente buena que no se compromete, permitiendo que los pocos sean los que impongan las normas. Y ahí vamos. Como Dios me bendice. No me faltará nada. Él siempre me protege, Él siempre me cuida. ¿Para qué esforzarme más? Que mire a ver los demás si conocen o no conocen al Señor. No, no se trata de eso. Si fuéramos una cultura cristiana que impactara nuestra nación y la transformara, todos y cada uno de nosotros nos beneficiaríamos. No serían unos y aparte otros, sino todos nos beneficiamos. Sí, yo soy consciente de que las grandes brechas sociales que se han abierto donde el capital está en muy pocas personas y la pobreza en muchas, ha generado respuestas y reacciones. Pero créanme que entre ese de pocas y este de muchas hay un grupo que podría hacer y no hace. Somos los privilegiados que tenemos la oportunidad de hacer cosas y no las hacemos. Por eso esta parte de acá utiliza a estos de acá. Y eso es lo que está pasando siempre. Y está reflejado en esa parábola. Uno tiene que preguntarse, y esto lo hago para que usted reflexione, ¿cómo puedo servir mejor? ¿Usted sirve? Claro, ¿cómo puede servir mejor? En estos días me llamaron, ayer tuve que salir para atender un reto, un desafío, y me llamaron. No lo tenía en mi agenda. Ayer viernes yo tenía que estar en Fontarán en la tarde. Me tocó salir el jueves en la noche con un equipo aquí de la iglesia, nos fuimos a atender ese desafío. ¿Por qué lo hicimos? Porque era el único momento que teníamos para poder intervenir ahí. Entre un periodo de trabajo y un periodo de trabajo hay un periodo de descanso de 2 días, es necesario estar ahí. ¿Por qué? Porque no vamos a tener otra vez esa oportunidad. Entonces hay que hacer algo extra. Pero implica desplazarse, implica invertir recursos, implica tiempo, implica desplazar cosas, implica dejar. ¿Está usted sirviendo? ¿Cómo puede servir mejor? ¿Cómo puede bendecir a más personas? La más grande satisfacción, esto se llama normalmente salario emocional, para mí es un salario espiritual, porque dice que estoy acumulando tesoros en los cielos. Cuando después de una actividad como estas, la persona se acerca y me dice, ¿sabe qué? Gracias porque esto es lo que necesitaba escuchar. Gracias porque esto es lo que nunca he escuchado. Siempre me hablan de trabajo, siempre me hablan de resultados, siempre me hablan, pero nadie me habla acerca de mi vida personal y mi vida espiritual. Gracias. Ese es un salario espiritual. No nos pagan por esas actividades, pero hacemos tesoros en los cielos, donde no hay tesoro que el orín y la polilla corrompa. Eso es cuando uno evangeliza, cuando uno discipula, uno está haciendo tesoros en el cielo. Pero eso requiere un esfuerzo extra. No, yo no tengo tiempo, es que yo vivo muy ocupado. Yo tampoco tengo tiempo. Pero si usted me necesita, yo hago tiempo. Pero yo no lo atiendo a usted porque tengo tiempo. Lo atiendo a usted porque usted es importante. Porque yo tengo mi tiempo copado y tengo una lista en espera de cosas por hacer. Y seguramente usted también. El problema es que no hacemos ese stand-by, paremos un momentico, atendemos acá y seguimos con lo que tenemos. Y eso nos vaya muy lejos. Su hijo o su hija que le dice, papá, necesito hablar contigo este fin de semana, la semana entrante. No pudiste parar, no pudiste hacer el alto, seguiste adelante. No, tienes que parar y dejar tu agenda ahí. Hijo, ¿qué quieres? Yo estaba en una reunión donde la máxima autoridad, presidente, en una reunión de ejecutivos del más alto nivel, la primera línea. Y de pronto le entró una llamada y viene la secretaria y dice, mire, lo están llamando.
¿Quién es? Su hijo. Ah, muy bien. Perdón un momentico, hijo, ¿cómo vas? Lo atendió. Delante de todo el mundo. Todo el mundo diciendo, a ver, ¿y nosotros qué? Dijo, miren, ¿sabe qué? Hace esto y esto y esto. Listo, bueno, chao, hijo, nos vemos. Pum. Se estarán preguntando si ustedes son importantes para mí. Claro, ustedes son muy importantes para mí, pero nunca más que mis hijos. Y se los dejó clarito. Pero no era para simplemente dejárselo claro, sino para que ellos aplicaran lo mismo en sus casos personales. Sus hijos serán más importantes para usted que cualquier cosa. Pregúntese si sus hijos son más importantes. Y tercera pregunta que le haría aquí es, ¿cómo puedo aportar a un bien común y no solamente a un beneficio individual? ¿Cómo puedo aportar a un bien común? ¿Cómo yo puedo sumar? Gran parte del tiempo que yo utilizo, lo utilizo fuera de la iglesia. Y es sin oportunidad de retribución de ese bien. O sea, lo que nosotros invertimos por fuera de la iglesia es para la sociedad, el bien común. No es pensando que, uy, aquí vino fulano de tal de la última reunión que hicimos, aquí vino fulano de tal de la última actividad. No es sumar a la iglesia. Se trata de sumar para el cielo. Algunos de esas personas que hemos contactado vienen acá. Esta semana tengo una reunión con una empresa de carga por tierra y por aire, con los conductores, en el caso de los que son terrestres, los que conducen los camiones. Chéverísimo. ¿De qué les hablamos? Es mi oportunidad para escribir el primer capítulo que voy a hacer del primer libro que voy a escribir. ¿Cómo conduce usted su vida? ¿Me había oído eso? Ese es el libro que yo siempre he querido escribir, porque me fascina conducir. Yo soy feliz manejando. Y he sacado unas buenas lecciones para la vida del manejo. Yo no puedo ir sin retrovisor. Yo tengo que ir mirando a través del panorámico, pero tengo necesidad de un retrovisor y de dos laterales. Yo tengo que entender que la carretera no es solamente para mí, sino que hay otros que la comparten conmigo. Mire, bueno, después cuando lean mi libro, se encargarán de encontrar todas las lecciones de cómo conduce uno su vida. Ese será mi primer capítulo de mi primer libro. ¿Entiende? Esa oportunidad que yo doy allá, para mí se convierte en mi primer capítulo. Entonces, mire, hay muchas cosas que uno tiene que hacer, que la retribución no es que me pagaron por eso, es que encontré personas que vinieron a la iglesia, no. La primera intención es que conozcan que es posible que manejen su vida de una forma adecuada y que tengan el mejor instructor de manejo de vida que existe. Porque así voy a concluir esa charla. ¿Quién es el mejor instructor? Por favor, recomiéndeme en alguna academia de manejo, de vida. Solamente conozco uno, el Espíritu Santo. Es el mejor conductor que uno pueda tener para que le enseñe a manejar. ¿Me entiende? Se puede utilizar. Eso es lo que de alguna manera es aportar a un bien común. Si generamos un ambiente diferente, nos beneficiamos de él. Muy bien, personas buenas que no se comprometen. Pero también hay personas buenas que se comprometen solo con ellos mismos o sus fines. ¿Sí o no? Pregúntele a las personas y qué va a decir todos. Yo soy una persona buena. Yo le robo a los ricos para darle a los pobres, dijo Robin Hood. ¿Era una persona buena o no? Es que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Es una persona buena. Robar. Y así encontramos historias de muchas personas buenas que solamente velan por su interés personal, por su bien personal. Y utilizan a las demás para cumplirlo. Caso típico de quién? Abimelech. Utilizó a Siquem para que le apoyaran a eliminar los 70 candidatos antes de él y poder ser el gobernante. Una vez fue gobernante, aún destruyó a Siquem. ¿Qué era lo que quería? ¿El bien común de Siquem? Quería su propio beneficio. Entonces, hay personas buenas. Por eso tenemos ese problema en nuestra nación y en este momento lo tenemos. Es que este es bueno. Y los otros dicen, no, es que el bueno es este. Y este es bueno. Sí, sí. Cada uno es bueno dependiendo de qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que está buscando? La zarza.
Ahí viene la zarza y entonces a la zarza vienen y le preguntan después del olivo, de la higuera y de la vid, le preguntan a la zarza, oiga, ¿usted quiere gobernar a los árboles? Sin pensarlo dos veces. Dijo, claro, claro que sí. Esa zarza es mejor que los buenos. Porque no dijo, no, espéreme que yo tengo que dejar. ¿Sabe que no tuvo que decir eso porque no tenía nada que dejar? Porque una persona así no tiene nada que dejar, tiene algo más que tener, algo más que conquistar. Entonces, está por encima el dejar, más bien yo tengo algo que conquistar. Esta es una buena ocasión. Uy, me ponen a reinar a los árboles. El provecho que voy a sacar de todo esto. Entonces, por eso no pienso dos veces en dejar. Es que voy a ganar. Voy a obtener más de lo que ya tengo. Claro que no tenía mucho que dejar. Una zarza. ¿Ya hizo usted el ejercicio mental? Una zarza, una zarza, una zarza. ¿Qué tiene una zarza? Espinas. Normalmente no es un arbusto muy grande, estoy hablando del contexto de la tierra de Israel en ese tiempo. Una zarza no era un arbusto muy grande, pero lleno de espinas. O sea que era un arbusto bastante peligroso, bastante peligroso. Si usted va caminando por el desierto, usted buscaría o un olivo, o usted buscaría una vid, o usted buscaría una higuera que le den algo de sombra. Y usted podría acercar bien a la higuera y que le dé algo de sombra mientras se recupera. Pero si encuentra una zarza y se arrima a la zarza, primero no le da sombra y lo va a picar. Y por eso es peligroso. Ahora, ¿cuál es el fruto que produce la zarza? Ninguno. Ninguno. Increíble, no produce ningún fruto. Los otros produjeron. Y ese producto de lo que ellos entregaban servía. Este no produce ningún fruto. Y de alguna manera lo que él hace, es decir, claro que sí, yo voy a ser el gobernante entre ustedes. Y el que no quiera, los voy a quemar, aun si son los cedros del Líbano, amenazas. Y el que no quiera, lo voy a quemar. Como que preguntamos en el lugar equivocado, pero es que los buenos estaban muy ocupados. Es que los buenos no quisieron asumir responsabilidad. Entonces, cuando le preguntan a uno malo, dice, yo con mucho gusto, pero pongo mis condiciones. Una buena elección para el liderazgo, y esto no solamente tiene que ver con una nación, tiene que ver con una institución, ya sea una institución empresarial, una institución religiosa como las iglesias, una institución militar, lo que sea. Hay que saber elegir, hay que distinguir entre algunas cosas. ¿Quiere servir para un bien común o quiere servirse para su bien particular? Esa es una buena manera de examinar. ¿Quiere servir para un bien común o quiere servirse para un bien personal, un beneficio individual? Y eso nos ayudaría a mirar qué está buscando esta persona, cuál es su verdadera intención. Eso es muy complejo, porque uno no conoce lo que Dios sí conoce. ¿Qué conoce Dios? El corazón. Las palabras se las lleva el viento. El corazón lo conoce Dios. Entonces, ahí es donde uno necesita el discernimiento para poder saber qué es lo que necesitamos. Es la persona que de alguna manera el bien común más que el beneficio individual. Y la higuera lo dijo desde el principio. No, muy bien, me parece, y que se sometan a mí, y el que no, que se tenga. Se notaba su beneficio. No estaba procurando el bienestar de todos. En Mateo 20, versículo 26 dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros. ¿Está mal quererse hacer grande? Por eso le dijeron al olivo, por eso le dijeron a la higuera, por eso le dijeron a la vid. No es malo. Oiga, venga, póngase usted al frente. No, yo tendría que dejar y no quiero dejar. Y le dijeron a la zarza, venga, póngase al frente. Claro que sí, ¿cómo no? ¿En qué puedo ayudarles? El Señor dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros. Y concluye, porque ese versículo concluye diciendo, será vuestro servidor.
Recordemos que estamos hablando de que el egocéntrico, el egoísta, el que piensa para sí mismo, va a decir, me voy a servir de ustedes. El liderazgo al estilo de Jesús es un liderazgo de servicio. Yo quiero ser el mayor para servirles. Y en esto quiero ser claro. Si llegase un cristiano a una posición como la de un gobierno nacional, no sería para bendecir a los cristianos, sino para bendecir a los habitantes, ciudadanos de esa nación. Le guste o no le guste, tendrá que bendecirles. Eso no se trata de que ahora nos tocó el momento a nosotros y que se tengan los que hasta aquí, ¿me entienden? No. Es que si Dios me coloca en esta posición es para servir ¿a quién? A todos y cada uno de aquellos que forman parte de esta. En el caso comunidad, en el caso empresa, en el caso nación. Bueno, un elemento es ¿qué tiene en visión? ¿El bien común o el bien individual? Otro elemento que hay que tener en cuenta, ¿qué ha hecho antes de recibir ese poder? Porque uno mira en las hojas de vida para una calificación de un puesto laboral, que mira, ¿qué ha hecho antes? Muéstreme resultados, que nosotros podamos decir que tiene experiencia. No solamente que tiene unos títulos de unas asignaciones académicas, sino que tiene experiencia. Entonces muéstreme qué ha hecho, en dónde ha estado, cuáles han sido los trabajos que ha tenido, los puestos que ha ocupado, los resultados obtenidos. Muéstreme eso. Si me muestra eso, pues obviamente podemos avalar su experiencia. Y entonces aquí lo que toca revisar es ¿qué ha hecho antes? ¿Cuál es su hoja de vida? No lo que promete que va a hacer, porque ahí es donde caemos en la trampa. Yo lo que prometo, perdóneme, para poder prometer eso, ¿qué ha hecho que le califique que puede cumplir la promesa? Y entonces ahí es donde entra Mateo 7, versículos 16 y 17. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los albrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo produce frutos malos. ¿Se da cuenta? No son promesas, es naturaleza. No, yo soy un guayabo, no del tomar, sino del guayabo de fruta. Ya algunos dijeron, vino en guayabo, por eso está hablando como está hablando hoy. No, el guayabo. Pero el guayabo les dice, mire, a partir de ahora lo que ustedes necesitan son naranjas y yo les voy a producir naranjas. ¿Usted le creería al guayabo? Su naturaleza no es producir naranjas. Su naturaleza es producir guayabas. Entonces eso de que nosotros nos dejamos encantar por las promesas. Yo puedo producir lo que nunca he producido. Eso es falso. Necesitamos personas que estén capacitadas. Por eso la Biblia, cuando dice los requisitos de los obispos y empieza a calificarlos, necesitamos que sea de esto y esto y esto y esto y esto. No dice, están abiertas las solicitudes para quien quiera dirigir la iglesia. No, yo quiero dirigirla. ¿De dónde vienes? No, acabo de llegar, estoy recién llegado a la iglesia. Muy bien, calificas. ¿Y tú? No, yo llevo 20 años, calificas. No, perdóneme un segundo. ¿Llevas un día? ¿Y conoces la iglesia? ¿Y conoces la dinámica de visión, misión, estrategias? No. Bueno, entonces tómate un tiempo para prepararte y postúlate la siguiente vez. Por eso la Biblia dice, no a un neófito. Tiene que ser una persona que califique, porque si no va a ser trampa del enemigo. Recuerda, no un neófito que pueda ser engañado por el diablo. Entonces, en ese sentido uno tiene que mirar cuáles son los frutos producidos. Produce de su propia naturaleza. La naturaleza nuestra puede cambiar. La naturaleza del ser humano cambia. Cuando yo recibí a Cristo, nueva criatura soy. Dios, por el Espíritu Santo, creó una nueva naturaleza, pero tengo todo el potencial de vivir una naturaleza carnal, egocéntrica, egoísta.
Tengo todo el potencial. Solo que cuando aprendemos a vivir en el Espíritu, a caminar en el Espíritu, esa naturaleza queda supeditada a el Espíritu Santo. Por eso la carne queda controlada y dominada por el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Pero cuando se esclava uno, decía Roberto Pinilla, cuando uno se esclava, se baja de la cruz. Recuerde, con Cristo estoy juntamente crucificado, pero a veces uno se baja. Cuando uno se baja, entonces la naturaleza nuevamente, la carnal, asume y puedo hacer exactamente lo mismo que cualquier otra persona sin Cristo. No me va a condenar porque soy salvo, pero puedo hacer exactamente lo mismo de una persona sin Cristo, para que no se aterre de que, uy, y era cristiano. Claro, era cristiano, claro que es cristiano. No, seguramente ya dejó de serlo. No, si era honestamente un cristiano y llevó a cabo una acción que no refleja eso, seguramente es que está viviendo en la carne. Ahora, solamente lo sabe el Espíritu Santo y él. Pero yo conozco muy buenos cristianos que en un momento determinado de su vida dieron el giro hacia ellos controlar su vida y viven una vida como si no lo fueran. Pero lo son. Solo que la naturaleza que está controlando no es la adecuada. Uno puede cambiar y el Señor lo cambia. Si uno se dispone, el Señor lo cambia. Por eso cuando me dicen a mí los candidatos que van a las iglesias, muy chévere, ojalá reciban a Cristo. Pero nos tocará esperar un tiempo para ver los cambios. Y la mayoría de veces no se ven los cambios. ¿Qué era lo que se buscaba? Votos. Votos. Tengamos cuidado con eso. Ahora, no estoy diciendo que usted de alguna manera no pueda proponer algo dentro de una congregación cristiana. Sí, puede hacerlo. Pero usted lo está haciendo no solamente ante una comunidad, sino ante Dios mismo. Por eso cuando se jura es, y que Dios y que la patria os demanden. No, es que era con una comunidad que yo les había prometido, pero bueno, a la comunidad no le cumplí. No, un momentico, Dios y la patria. Porque sí creo que de alguna manera cuando uno se acerca a lo espiritual, entiende que la situación no es igual que las coaliciones humanas. Que se está metiendo con algo más grande que. Y tiene que tener cuidado, porque cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Porque Dios no bendice a los que no cumplen sus promesas. Es mejor que no prometas y que cumplas. Pero cuando haces promesas y haces promesas delante de Dios, cúmplelas, porque te van a demandar de ello. Y Dios mismo lo va a hacer. En ese sentido, pues obviamente el fruto. Marcos 4:26 dice, decía además, así el reino de los cielos es como un hombre que echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva a la tierra primero hierba, luego espiga, después grano en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. ¿Qué quiere decir esto? O cómo de alguna manera interpretar una situación que tiene que ver con la agricultura del propio pueblo de Israel, con nuestra realidad. Es que cuando un agricultor siembra y esa semilla queda sepultada, uno no ve qué está pasando allá. Pero ella tiene su propia naturaleza y su propia naturaleza va generando vida. Primero unas raicitas, después otras, y empieza a sacar un tallo que un día, ¡pum!, rompe la tierra y se ve. Y entonces dice el agricultor, uy, valió la pena, porque ya varios días antes había pasado mirando, oiga, todavía nada. Pero un día vio que, ¡pum!, ya, ahí está. Y después de un mes ya está más grande. Y después de un año ya está dando fruto. Viene y recoge el resultado. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces hay que esperar un tiempo para poder ver los resultados. Eso no es de un día para otro. Aún cuando nosotros decimos, yo quiero ir un poco más allá, quiero comprometerme un poco más, quiero servir un poco mejor, quiero beneficiar un poco más. Cuando yo digo eso de palabras está bien, pero démosle un tiempo. Ya la experiencia nos ha mostrado, no, tranquilo, cuente conmigo. Sí, cuento 1, 2, 3 con usted, porque de ahí para allá no cuento nada más con usted. Porque esperé y nunca hubo un tallo que surgiera. Entonces por eso de alguna manera uno tiene que mirar.
Estamos en un proceso muy delicado, porque puede ser no solamente 4 años, 8, 16, 20, 25. Mire por su lateral derecho. Puede ser, téngalo en cuenta. Una enseñanza para hoy. ¿Cuál fue la tragedia de Siquem? ¿Cuál fue la tragedia de Siquem? La tragedia no fue Elimelec. Elimelec tenía su naturaleza. Y conforme a su naturaleza, actuó. El famoso escorpión que le pide a la tortuga que lo cruce al otro lado, ¿recuerdan? Pero no, es que usted encima me mata, usted me pica y me mata. No, yo no lo voy a matar, ¿cómo lo voy a matar? Y se subió el escorpión encima de la tortuguita y la tortuguita lo pasó. Y cuando ya llegaron al otro lado, el escorpión, ¡pum!, la picó y la mató. Y muriéndose la tortuga le dice, oiga, pero no me dijo. Digo, qué pena, pero es que esa es mi naturaleza. ¿Sabe cuál fue la tragedia de Siquem realmente? Que ellos lo eligieron. El problema no era él, sino que ellos lo eligieron. Ese es el problema. Para que no estemos haciendo como siempre. No, es que el problema es él. No, el problema fue él. El problema somos nosotros que elegimos. Y sea cual sea el resultado, fuimos nosotros los colombianos los que asumimos. Entonces, si fue para bien, bien, si fue para mal, mal, pero fuimos nosotros. La mala elección colectiva, en el caso de Siquem, puede llevar a una destrucción colectiva. Porque esto no se trata de su decisión, es una participación dentro de una decisión que la mayoría es la que elige. Pero una decisión de la mayoría que puede producir daño, nos daña a todos. Entonces, por eso hay que pensar bien. Y es sabio elegir a qué. No solamente líderes buenos, el olivo, la higuera, los vides, sino que tengan carácter. Y eso es lo que hay que mirar. ¿Cuál es el carácter de la persona? Y no hablo de que hable duro, de que sea una persona agresiva, no hablo de eso. Carácter. Es una persona que tiene esas cualidades de Cristo en su vida. ¿Perfecto? ¿Quién? Pero se empieza a notar el carácter de Cristo. Entonces ahí es donde uno tiene que evaluar muy bien qué refleja de Cristo. Dispuestas a asumir, obviamente, para el bien común, una responsabilidad adicional. ¿Cuál será el resultado? El resultado es este, Proverbios 29:2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Pongámoslo en primera persona. Cuando yo elijo a alguien justo, me voy a alegrar. Cuando yo elijo a alguien impío, voy a sufrir. Punto. Esa es la realidad. Y no lo espiritualizamos, es la realidad, es lo que dice la Biblia. Y yo no busqué este pasaje de Jueces, estaba ahí para la lectura de esta semana. Solo que Dios sabe cómo nos va hablando y nos va direccionando para lo que necesitamos entender de cada momento. Dios sí conoce los tiempos. Entonces, tenemos una semana más para orar. Lunes, 6 de la mañana nacionalmente. Martes, miércoles, jueves, viernes, 6 de la mañana localmente. Ayuno el martes, 12 del día, 6 de la tarde. Nuestros tiempos de reuniones de célula, nuestros tiempos de edificación personal. Todo el tiempo orando a Dios por nosotros y por todos los demás. Para que en 8 días, mañana en 8 días, estemos tomando decisiones. Y ojalá sean decisiones que pongan viento a favor. Porque si son viento en contra, nos tocará hacer un esfuerzo adicional. Pero seguiremos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Está bien? Oremos al Señor. Ya se me cuadró William aquí hace rato. Bueno. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero primero hacer una oración como lo hemos hecho últimamente por Viviana, por su situación de salud y por ese respaldo que tú, oh Dios, cuando dice tu palabra, oren por él y la oración de fe sanará al enfermo, oramos por ella. Oramos en el nombre de Jesús para que tú hagas sanidad creativa, nuevos pulmones,
sanidad y restauración de todo su organismo, de todo su sistema físico. Así como su corazón se fortalece, fortalece todo y cada una de las áreas de su vida. Hoy sumamos a esa petición una que me llegó hoy, Señor, por Alejandro, por su malestar, su gripa que hoy está viviendo. Te pedimos en el nombre de Jesús que también le sanes, le restaures, le recuperes. Tenemos mucho, Señor, muchas oraciones. Esta semana el tiempo no nos daba para orar por todas las peticiones que llegaron esta semana. Hay mucho por lo que pedir. Y lo encomendamos a ti, Señor. Encomendamos cada situación, sea salud, sea economía, sea trabajo, sea relaciones. Señor, porque tú eres nuestra fuente de provisión. Tú eres el que Dios nos has dado promesas de que no nos hará falta nada y que ninguno de los que en ti confía será avergonzado. Así que tú, oh Dios, harás cosas mayores de las que podemos nosotros creer, ver o entender. Hoy te pido en el nombre de Cristo, muy particularmente por esta semana, Señor, que es una semana, ya sabemos, que concluye con un proceso electoral. Y esta semana tendremos que tomar decisiones como nación. Y estas decisiones que tomaremos como nación serán decisiones que nos van a afectar en los años venideros o nos van a beneficiar en los años venideros. Oramos, Señor, porque nos dirijas conforme tu palabra nos permite tener un criterio y una manera de poder evaluar y juzgar para llegar a una decisión dentro de una opción que está limitada a dos, que podamos tomar una, sabiendo que no nos podemos equivocar. Gracias te damos, Señor, porque como siempre lo hemos dicho, oh Dios, respetamos el criterio individual, pero pedimos que tu Santo Espíritu opere para aquello que es necesario como un bien común, no como un bien individual, no como un bien particular, sino como un bien común para una nación. Porque cuando tú dices que si una nación te busca, que una nación ora, tú no dices y sanaré y perdonaré a esa iglesia que ora, dice y sanaré su tierra. Por eso no estamos pidiendo nuestra bendición, sino la bendición de este país, de esta nación. Estamos pidiendo el bienestar futuro de esta nación. Oramos por eso. Y desde aquí, Señor, en el nombre de Jesús, durante toda esta semana estaremos orando delante de ti para que tú, oh Dios, nos permitas ser conscientes y tomar la mejor elección que podamos evaluar y tomar. Y que así mismo, Señor, dentro de una semana, conociendo resultados, podamos nosotros decir, sopla a favor, o aún nos tocará hacer algo adicional a lo que hemos hecho. Porque no se trata de ser simplemente buenos, sino estar dispuestos a dejar para asumir. Porque si no lo hacemos nosotros, lo harán los que no hacen nada y que nada tienen que dejar. Pero una vez que actúan, se adueñan, se apropian. En el nombre de Jesús, Señor, decimos en esta nación, son mucho más los buenos. Y sí es cierto, pero no todos los buenos asumen responsabilidad. Dejan que sean otros los que definan, los que decidan, los que determinen. Por eso esa también actitud de más bien yo observo, no es la actitud correcta. Decide, sé frío o caliente, dijiste. No puedes quedarte ahí en término medio, esperemos a ver qué, no, o uno o lo otro, pero haz algo, de lo cual mañana tengas que asumir una consecuencia, pero con la responsabilidad de eso fue lo que yo elegí. No como siempre hemos dicho, no, eso fue que eligieron otros. No, fuimos nosotros. Solo que nosotros, los que decimos ser buenos, los que decimos ser mayoría, muchas veces dejamos que otros sean los que decidan. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, sé que estamos jugando muchas cosas hacia el futuro de nuestra nación. De pronto no somos tan conscientes de esa realidad, pero estamos jugando el futuro de nuestra nación. Así que en el nombre de Jesús, permítenos interceder para que, guiados por tu Santo Espíritu, podamos que ese futuro de nuestra nación esté en tus manos, bajo tu guía, tu dirección y tu poder. Te damos gracias y te bendecimos. Cantemos al Señor.
Quiero entender qué es lo que quiere tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Se trata de ti. Así es, Señor. Se trata de ti. Ponemos nuestro corazón en tus manos y pedimos eso. Se trata Que de podamos nosotros de tu palabra poder buscar dirección y guía y por tu Santo Espíritu, Señor, entender las cosas que no vemos claramente. De tal forma, oh Dios, que nuestra nación sea una nación que se proyecte bajo la sombra de tus alas, porque así dice tu palabra: quien habita bajo tus sombras estará seguro. Gracias te damos y te bendecimos y ponemos esta semana en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias.